Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a la última conferencia del año. En este caso la encargada es Carmen Jordà y nos va a hablar de la protección de la arquitectura moderna. Ella es arquitecta desde 1978 y catedrática de composición arquitectónica desde el año 2003. También es investigadora y crítica en arquitectura y urbanismo y especializada en la historia del movimiento moderno europeo. Desde 1996 participa en la Fundación Docomomo Ibérico, donde realiza, entre otras actividades, la catalogación de obras patrimoniales del movimiento moderno de la Comunidad Valenciana y además forma parte del grupo de expertos de Docomomo Internacional. Otro campo importante es el comisariado de exposiciones y entre las muestras más relevantes encontramos la muestra itinerante 20×20, siglo XX, 20 obras de arquitectura moderna de 1997, también la muestra de la vivienda moderna en la Comunidad Valenciana, en la NAU, y en 2006 también participó en la muestra Historias Vividas, grupo de viviendas en Valencia de 1900 a 1980, centrada en la vivienda social. Destaca además las exposiciones internacionales, entre ellas Jones Architects de London en enero de 2020 y además también tiene diversas publicaciones como el libro Valencia Centro Histórico, Guía Urbana de Arquitectura y otros libros destinados a obras de referentes españoles en la construcción, como Eduardo Torroja y Fernando Moreno Barberá. Respecto a su actividad académica, como he dicho, es catedrática del área de composición arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido vicerrectora de los campus e infraestructuras de la Universidad Politécnica entre 2013 y 2017 y por todo este trabajo tiene diversos reconocimientos como el Premio de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana de 1988-1989 por su tesis doctoral Higiene Urbana y las infraestructuras de la ciudad de Valencia en el siglo XIX y además en 2019 también recibió el premio Grand Award de la Fundación Getty de Los Ángeles como líder del equipo interdisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia que diseñó un plan director de conservación y gestión del Paraninfo de la Universidad Laboral de Cheste. Y bueno, sin más, os dejo con ella. Gracias. Bueno, muchas gracias y unas gracias de manera sentida y a la vez que felicitación por esta actividad constante que tenéis como un lujo en defensa de patrimonio, en este caso el patrimonio industrial, pero en cualquier caso es ejemplar esta actividad incesante. Esta es una posición, digamos, que muy de nuestro tiempo, pero siempre tenemos algo que reivindicar. Y en la arquitectura en concreto, digamos que está mucho más avanzada el sentimiento del aprecio hacia la arquitectura industrial que experiencias más recientes como la arquitectura moderna, que ahora entraré un poco en materia y en definir en qué va a consistir. Por una parte, también es ilustrativo, creo que os puede ilustrar, por eso yo es ilustrativo, el que cuando yo estudiaba en los 70, estudiaba arquitectura en los 70, reivindicábamos la etapa del modernismo, que ahora comentaré algo, porque Trini Simó, que era la experta en la materia, la primera experta que ha habido en Valencia, sacó el libro del modernismo, era su tesis doctoral y nos iluminó a todos con este tema, a todos los estudiantes, nos implicó para que defendiéramos algo que entonces todavía no era considerado patrimonio, porque la propia ley estatal, la ley del patrimonio, ha ido cambiando. Y en esta época, en los 70, se exigía una antigüedad que yo no recuerdo ahora exactamente de cuántos años, pero que impedía que los edificios o las obras del modernismo estuvieran incluidas. Es decir, cuando
Después de una reivindicación social importante, suele suceder, nos ha sucedido en Valencia con el Río, con el Saler, etcétera, suele suceder que se pueden cambiar las cosas, incluso las leyes. En ese sentido se cambió el tema de la ley del patrimonio. Pero quiero también señalar que la etapa del movimiento moderno, que es como vamos a calificar la arquitectura moderna, que en España tenemos un problema con esta denominación, porque fuera, es decir, en cualquier idioma, la palabra modernisme no se traduce en lo que se conoce como Art Nouveau, es decir, lo que estáis viendo ahora en imagen es una muestra de lo que llamamos arquitectura modernista, pero aquí se produce una confusión precisamente entre el moderno y el modernismo. El modernismo, llamado como nosotros lo hacemos, veis que hay una figuración, un gusto por la creatividad en las composiciones de las fachadas, con una cierta complejidad y también con una rama de apoyo en la naturaleza, en la parte, digamos, gráfica de dibujos. La obra anterior, vamos a retroceder un minuto, la obra anterior, la reconocéis todos, es El Mercado de Colón, que he tenido interés en mostrarlo precisamente en esta charla, porque es un arquitecto que nació en Sagunto, es decir, que por este motivo hemos escogido esta obra. Pero ya veis, la complejidad está totalmente inspirada en la arquitectura catalana de unos años anteriores. Y la otra imagen nos puede servir una imagen familiar de anteayer mismo. Es decir, yo estaba pensando en estas historias que a veces por contraste se entiende mejor, es decir, lo que es modernismo y lo que es moderno, por contraste me llegó esta foto, esta foto familiar y pensé, uy, bueno, pues aquí esto se puede aprovechar, porque ya veis que la inspiración en la naturaleza, en la botánica, en ciertas curvas, esa creatividad, etcétera, todos la reconocéis, y esta es la etapa anterior al movimiento moderno. ¿Qué ocurre ya en Europa? Con el Art Nouveau, el fin del Art Nouveau, es decir, el fin de la reacción será contra esta figuración excesiva para un camino directo hacia la abstracción, y se inicia con las vanguardias, es decir, la primera década y segunda década en Europa ya es de vanguardias, ¿no? Y lo inmediato va a ser en la arquitectura, por una parte, resaltar extraordinariamente, como hacía también las vanguardias, la técnica. En este caso tenemos que pensar en la técnica del hormigón, que hablaré también un poco de ese tema, pero por contraste, huir de la ornamentación, es decir, que la arquitectura del movimiento moderno se caracteriza por una mayor abstracción, por un trabajo geométrico importante, combinación geométrica, y la técnica que incluso, la técnica constructiva, puede salir al exterior, es decir, que la propia imagen de la arquitectura se puede derivar directamente de la solución constructiva. En definitiva, abstracción, técnica, hormigón, todo esto encaja bien con lo que es el movimiento moderno. ¿Qué cronología? Es variable, porque claro, no es lo mismo si hablamos de la cuna de las vanguardias en Berlín, en Alemania, en Holanda, incluso, o también en Italia, ¿no? Con la primera vanguardia que tuvo Italia, es muy diferente a lo que sucede en España. En España, para hablar de movimiento moderno, ya hay que ir bien avanzados los años 20, nada de los 10 y tal. De manera que sí, es una etapa que todavía tenemos que reivindicar, incluso los arquitectos, porque no está reconocida como patrimonio, aunque estamos dando pasos y hay instituciones que están apoyando. Es decir, por esto yo en la charla de hoy he colocado, digamos, en el foco dos instituciones internacionales. Una es Docomomo, que significa en inglés Documentation and Conservation of Modern Movement, es decir, documentación y conservación del movimiento moderno, Docomomo, y la otra es de manera concreta, en algo que después comentaré, que es la Fundación Getty de Los Ángeles. Esta fundación no está especializada ni en arte ni en arquitectura, sobre todo es en tecnología química, como sabéis, la Fundación Getty, pero tiene un área
que luego comentaremos. En definitiva, dos grandes instituciones internacionales que ponen el foco para la consideración patrimonial del movimiento moderno. Si nos centramos ya en Docomomo, esta es una asociación generalmente de arquitectos que surgió en los años 90 en Eindhoven, en Holanda, y que en la actualidad está extendida por todo el mundo prácticamente, y todos los países tienen una sección Docomomo. Nosotros somos una sección regional, que somos Docomomo Ibérico, es España y Portugal, pero en la actualidad me consta que Portugal quiere independizarse del ibérico, pero hemos trabajado juntos mucho tiempo y muy bien. La verdad no es ninguna ruptura, sino que ellos, digamos, por las fases que tienen de elecciones, no tan ligado a los colegios de arquitectos, etcétera, por cuestiones específicas, para ellos resulta más cómodo actuar independientemente. Pero bueno, esas dos instituciones, esto es modernismo. Ahora vamos a pasar ya a lo que es movimiento moderno. Estas fotos son también del taller tomadas desde mi casa, es decir, desde una ventana de mi casa, que es en Blasco Ibáñez, y digo, bueno, ¿para qué voy a explicar? Digo, si tengo aquí una imagen que es antes y que es después. El antes hemos visto que es el modernismo, y el después, si veis la imagen de la derecha, es un edificio de los años 80, y esto ya es postmodern, es decir, es un regreso al pasado, en el sentido de un gusto por estas composiciones. Fijaros que hay arcos, que hay una combinación de círculos, o sea, óculos, de cuadrados, columnas exentas, triángulos, pirámides, etc. Es decir, esta confusión, digamos, esta saturación de símbolos es muy propio del postmodern. Por lo tanto, antes es el modernismo, con las imágenes que acabamos de ver, y después será el postmodern, que hoy no nos vamos a ocupar. Es simplemente esta imagen para ilustrar. Las otras, en el movimiento moderno, yo voy a distinguir tres etapas. La etapa previa a nuestra guerra civil, la posterior a la guerra civil, y una etapa muy concreta, aquí tenemos menos manifestación, pero existe, que es consecuencia de las técnicas del hormigón, y en concreto es de la contribución resistente de la forma. Es decir, eso lo iré explicando con las obras, que se entenderá mejor. En definitiva, aquí tenemos, aparte del postmodern, que es en lo posterior al moderno, las otras imágenes. La del centro es el Colegio Mayor Luis Vives de Goemli. Está mal la fecha puesta porque esa es la primera rehabilitación, y ahora se acaba de ultimar, ¿no?, la rehabilitación, que está otra vez abierto el colegio. Y enfrente, junto al Mestalla, tenéis la Confederación Hidrográfica del Júcar, que fue el resultado de un concurso, y el arquitecto Miguel Colomina fue muchos años nuestro director de la Escuela de Arquitectura, y un buen arquitecto, y es de la segunda fase, ¿no?, de los años 60. Vale. Y esto es lo que tenemos, digamos, más representativo de movimiento moderno en Valencia. Es la obra de Fernando Moreno Barberá, por cierto, primo hermano de Colomina Barberá. Bueno, pues son las facultades de Blasco Ibáñez y la Universidad Laboral de Cheste. Respecto a la Universidad Laboral, yo soy autora de la monografía, y por supuesto que la presenté en Docomomo en mi primer listado, la Universidad Laboral de Cheste, pero entonces eran tan estrictos con la cronología que era del 25 al 65. En la medida en que es posterior la Universidad Laboral de Cheste, lo rechazaron. No importa que los símbolos hablaran por sí mismos, ni que la arquitectura fuera tan interesante. En este caso, ya veis, las facultades ahora es filosofía, o en este momento de la foto, filosofía, pero es una síntesis de la asimilación de los maestros. Es decir, Moreno Barberá tiene una deuda enorme con Le Corbusier, todas digamos, las fachadas de los Brisolets, es decir, de las defensas, digamos, contra el sol. Estos Brisolets son directamente tomados de Le Corbusier, y a la derecha veis lo que son los prismas de los departamentos, tanto en filosofía
como el Derecho, como también en otras facultades suyas, es una inspiración absolutamente tomada de Mies van der Rohe. Por lo tanto, los dos grandes maestros están presentes en la arquitectura. Y también, algo que no he comentado antes y es propio del movimiento moderno, es el tratamiento urbano, la ubicación de los edificios, siempre anteponiendo jardines, es decir, ese tipo de arquitectura que no hace calle, por decirlo de alguna manera, ahora está en entredicho, ahora se reivindica precisamente la densidad como una mirada diferente, porque esta arquitectura proponía la presencia importantísima de jardines con la edificación abierta. Esa característica también la tiene, lógicamente, Moreno Barbera en Blasco Ibáñez, en las facultades, y lo tiene también, por supuesto, en la Universidad Laboral de Este. Estas son las públicas, en todas he participado, ya veis que son Docomomo. En la primera de la izquierda es el primer registro, cuando el criterio era tan sumamente estricto, todo lo que pasaba del 65 o hubiera alguna contaminación de imagen, ya no se aceptaba, es decir, muy restrictivo. Y después tenemos la arquitectura industrial, y ahí tendría que hacer un comentario. Ya os he dicho, la arquitectura del movimiento moderno tiene sus propias características, y precisamente en la arquitectura industrial, yo cuando me puse a trabajar para este volumen pensé el área de Sagunto, el área de Alcoy, y cuál no será mi sorpresa, porque una cosa es área industrial importante y otra cosa distinta es que haya arquitectura MOMO, ¿entendéis, no? Es decir, claro, esto hace que el conjunto en la arquitectura de la industria de Docomomo, nosotros teníamos solamente 11 obras, pero con la circunstancia de que una de las obras, y también habla de la vulnerabilidad de esta arquitectura, una de las obras, que era una fábrica estupenda de los años 50 en Chirivella, se veía la salida hacia Manises, la fábrica Facebook. Una cosa es decir, el tiempo que transcurrió entre presentarlo en Docomomo para que se incluyera en el libro y presentar el libro al cabo de unos meses, ya no existía Facebook. Es decir, que de las 11 obras, hay otra en Oliva estupenda, es decir, un almacén de naranjas que tiene también una fabricación de etiquetas, etcétera. Es decir, pocas obras, porque estamos hablando del movimiento moderno. Y la arquitectura industrial que hay en Sagunto, la arquitectura industrial que hay en Alcoy es anterior. Es decir, pensar que, sobre todo, yo he hablado de hormigón técnicamente, y la estructura metálica ya en el siglo XIX aparece en los mercados, en las estaciones, etcétera. Es anterior y es otra etapa, es decir, otra etapa muy interesante, que también, como os decía, también tiene su vulnerabilidad, como se ha demostrado, y que por tanto es interesante que existan estas asociaciones para luchar por la pervivencia de esta arquitectura. Bueno, ya veis que la industria, luego viene un catálogo dedicado a vivienda, y ahí nosotros en la Comunidad Valenciana creo que somos los que más obras tenemos seleccionadas. Es posible porque yo fuera editora, es posible, pero la verdad es que está justificado por la calidad de muchísimas obras del movimiento moderno en el tema concreto de la vivienda. Luego los otros dos tomos son equipamientos. En el de la izquierda, equipamientos 1, fui yo la que hizo la introducción en España, en el libro, y también estamos bien representados. Pero en el último caso, es decir, en la revisión de los registros, en este último libro, yo me quedé disgustada. Yo había pasado de ser del comité de expertos al patronato internacional, pero me llegó muy diezmado, muy recortado nuestro patrimonio moderno, porque lo habían hecho con casi todos, claro, para dejar lo esencial. Pero yo, a diferencia de los otros casos, en este caso no me siento contenta. Pero tenéis que pensar que además de la fecha que aparece aquí, 1925-65, que era la denominación del primero, sin embargo los criterios se han ampliado muchísimo, de manera que lo que se está haciendo ahora, que por ejemplo son jardines, pues hay arquitectura
que en el primer momento no encajaba. Por ejemplo, los poblados dirigidos del franquismo. Se entendía que eso no era movimiento moderno, que era tradición, que era popular, etc. Y sin embargo ahora hay mucho debate, lo cual es interesante. Pero en definitiva, nuestra cronología del movimiento moderno, por acabar ya con ese tema, de los 20 a los 70. La otra institución, vamos a pasar ya, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, esto es Valencia, como lo podéis ver, hay una cierta diferencia, pero veis que hay también tratamiento unitario con énfasis en todas las esquinas. Es bastante habitual que las esquinas se redondeen y es una influencia, antes he hablado de Le Corbusier y Mendelssohn, y Mies y Le Corbusier, en este caso hay que hablar de Mendelssohn, ¿no? Pero tienen una habilidad extraordinaria para organizar los volúmenes y organizar las fachadas urbanas. ¿Seguimos? Son muestras, veis, primera etapa antes de la guerra, la que acabamos de ver, y esta es la segunda etapa. Aquí tenemos obras interesantes del movimiento moderno nuestro, en concreto tenemos el Colegio Guadalaviar, es una obra pionera del año 57 que se publicó inmediatamente en Francia, en una revista de prestigio que es l'Architecture d'aujourd'hui. En esta revista se publicó en el año 59-60 el Colegio Guadalaviar inmediatamente. A la derecha tenemos el Colegio Alemán, también una obra muy interesante, con influencia alemana desde luego, pero con temas nuestros, como por ejemplo los paneles de cerámica que son directamente tomados de Meliana, ¿no? De la cerámica de Meliana. Y a la izquierda, de nuevo, otra vez Borrero Barbera. Es decir, todas estas obras del movimiento moderno nuestro es segunda etapa, después de la guerra. Y ahora vamos a lo que antes anunciaba, que es la contribución resistente de la forma, que también es movimiento moderno, pero es específicamente algo que está poco estudiado y poco publicado, digamos, y aquí hay un personaje central que es Félix Candela. Félix Candela era crevillente y bueno, tuvo una relación corta, pero la tuvo al final de su vida con Valencia a través de la Consellería, y su principal etapa más creativa se dio en México. Entonces aquí tenéis en la imagen de arriba los jardines de Xochimilco y el restaurante correspondiente, y la parte de abajo que es lo que tenemos aquí. La diferencia es que arriba sí que hay contribución resistente de la forma, con un espesor, estas láminas que son paraboloides hiperbólicos, que él estudió y trabajó y defendió esta figura por las ventajas que tenía para el cálculo, porque era sencillo, ¿no? Era una cuádrica, una figura cuádrica de fórmula sencilla, con lo cual se podían hacer los cálculos y por lo tanto garantizar la seguridad. Y el paraboloide hiperbólico, que hay fragmentos, esta combinación se da en Xochimilco, se da también abajo, pero ya había muerto Candela, abajo había muerto, y hablando con el ingeniero que tuvo que hacer el edificio este, el oceanográfico, me comentó que el encargo que tenía era inspirarse absolutamente y no desviarse de las aportaciones de Félix Candela, pero con una salvedad, que yo se lo comenté, digo, pero aquí hay armadura, es decir, aquí hay resistencia ayudada, no es el propio hormigón el que da la solución de imagen y da la solución técnica. En este caso, estos paraboloides hiperbólicos, que ni son tan regulares como los de Candela, ni siquiera son de ese espesor, tiene mayor espesor y además necesitan armadura. Esto no es anecdótico en el sentido, según mi opinión, eso he dedicado parte de mi investigación a transformar el canon moderno. Es decir, a partir de que estas obras en concreto se enseñaron en la Exposición Universal de Bruselas, 1958, abundan los paraboloides hiperbólicos, la influencia de Candela es más que evidente. Hay un trasvase de esta técnica hacia los arquitectos que se entusiasman porque se podía calcular y se podía construir, y hay una profusión por todo el mundo
de estas formas de contribución resistente de la forma. Unas son auténticas, otras son falsas, como hemos visto ahora, ¿no? Pero lo digo porque esto transforma hasta el extremo de que una figura, una arquitectura icónica del siglo XX y del movimiento moderno como el fin, es la ópera de Sydney, como sabéis. Y la ópera de Sydney es la consecuencia de estas obras de los paraboloides, aunque no sea exactamente igual. Pasamos. Aquí tenemos el resultado de estas influencias, ¿veis? Como hay en el Instituto Sorolla, es que hay que buscarlas, son láminas totalmente inspiradas en las aportaciones de Candela. Aquí tenéis las dos imágenes, la estación de servicio de Oliva y el Instituto Sorolla, es decir, que hay láminas y de hecho hemos sacado un libro que se llama Laminoflexia, una exposición de la Consellería, y precisamente está dedicado a ese tipo de arquitectura laminar, a las láminas. Y vamos ya a la Fundación Getty. Antes os comentaba, esta es una fundación que no está especializada en arquitectura, pero tienen un edificio, una sede magnífica de Louis Kahn, que está en San Diego, al sur de California, al sur de Los Ángeles, y al rehabilitar esta obra se les ocurrió que, bueno, es una fundación que tiene, ya lo sabéis, muchísimo dinero. El rector me dijo que en tecnología química la mayor del mundo. Bueno, pues lanzaron una línea que llaman Keeping It Model, es decir, manteniendo el moderno, para ayudar a aquellos edificios icónicos que merecieran un proyecto de conservación. Getty no paga ni un euro para un ladrillo. Getty paga proyectos y paga a instituciones, es decir, que todas aquellas instituciones que tienen obra, que quieren conservar y que quieren proyectar para el futuro, conservando en la medida de lo posible todos los rasgos originales, aunque sí que son partidarios de readaptación de usos, es decir, hay que actualizar esta arquitectura que admite perfectamente esta actualización, y por lo tanto ya son las consignas, ¿no?, de Getty Foundation. Y tenía, ya no existe, el Keeping It Model, se lanzó en el año 2014, y terminó en el 2019. Nuestro proyecto de Cheste, que saldremos ahora algunas imágenes, se presentó a concurso, y yo me siento muy orgullosa, y lo digo, y perdonadme la vanidad, me siento muy orgullosa de haber participado en este proyecto en el año 19 sobre la Universidad Laboral de Cheste, pero tuvimos que concretar, porque nos dimos cuenta que los premios, los awards, iban a edificios concretos. Entonces, aunque siempre subrayamos que el Paraninfo forma parte de un conjunto de la Universidad Laboral, pero centramos el proyecto en el Paraninfo, o también llamada Aula Magna. Es un edificio, bueno, esto es para que os hagáis una idea qué tipo de arquitectura icónica tienen premiada. Es enorme. Podéis entrar en el programa, en la página web de Keeping It Model de la Fundación Getty, y veréis que los que sois arquitectos está todo lo mejor de lo mejor. Es decir, que ahí tenemos pues muestras de he procurado que fueran distintas en funciones y distintas en cronología. Mendelssohn, la Torre Einstein, que está en Potsdam, al lado de Berlín. Frank Lloyd Wright, la casa Robbie, cerca de Chicago. Abajo, el gran arco de Saint Louis, el arquitecto Saarinen. O finalmente lo que ha quedado como símbolo siglo XX y también el propio país, que es la ópera de Sydney. Todo ello forma parte del programa Keeping It Model de la Fundación Getty, que ahí tenéis el logo. Y centrando ya, bueno, pedimos la ayuda en el año 19 y, bueno, sorprendentemente quedamos seleccionados. Hacen una criba primero para que lo que tú pides se adapta a sus condiciones, esa es la primera. Y me acuerdo además, como exigen que sea una institución y con la autorización del owner, del propietario, en este caso el propietario era la Generalitat, era el conseller. Entonces nosotros teníamos que entrar a través de la Universidad Politécnica. Hablé con el rector y la primera pregunta que le dije, digo, ¿tú has oído hablar de la Fundación Getty? Y para mi sorpresa dijo, claro.
Y yo me quedé un poco sorprendida y dice, si son los que más dinero nos dan para tecnología química. Digo, ah, los que tienen un programa de arquitectura. Y vamos, ah, pues estupendo, estupendo. Yo digo, sí, pero vas a hablar con el conseller, pero dile que no se haga ilusiones, porque esto, si ves los edificios, yo se lo hubiera visto antes, no me hubiera atrevido a pedir, ¿no? Total, que ese fue el Ascribas. En la primera, ¿era adecuado? Sí. 2, en fin, hasta la cuarta. Y la cuarta yo pensé, como la cuarta era que a la Fundación Getty le podía aportar algo, pensé, ahora nos lo quitarán y dirán que no aportamos para la fundación, pero sorprendentemente nos lo dieron, además fecha, el 18 de junio del año 19, es decir, nos contestaron diciendo que había quedado seleccionada la obra con el Grant Award. Entonces, bueno, pero lo que pasa no podíamos decirlo entonces hasta que lo anunciara Getty, y tuvimos como 2 semanas o así que teníamos que tener el tema en secreto. Y bueno, ya veis el Paraninfo, el auditorio, el Paraninfo tiene 5.300 asientos, que se dice pronto. Fijaros lo que son 5.300, en su día el mayor de Europa. Ahí tenéis el conjunto, desde la toma desde arriba, no desde arriba, no desde otra posición, perdón, desde abajo hacia lo que son las residencias, ese programa tan completo, pero que sin embargo en Getty contaba sobre todo el proyecto sobre Paraninfo. Al ser el 19 se tuvo que interrumpir en el 20 por la pandemia, y es ahora cuando lo tenemos que entregar. Y el programa acabó en el año 20, no por la pandemia, tuvieron esos años y este programa ya se ha concluido, con lo cual es la única obra de España que ha premiado la Fundación Getty. ¿Pasamos? Bueno, esto es parte del proyecto, todo esto lo estamos traduciendo ahora al inglés, lógicamente. Y esta imagen la tengo yo en el libro porque es la primera reivindicación que hice y que seguimos con el proyecto Getty. Es decir, esto es una reforma que se hizo en los 80, este muro perimetral, que no ha hecho más que estropear la estupenda imagen del Paraninfo, tal como lo había dejado Moreno Barberá. Por tanto, pedimos que esto fuera. Y ahora vamos ya a Sagunto, bueno, con imágenes que vosotros conocéis mejor que yo. Es más, hay un error que me ha señalado Óscar, y que voy a decirlo en Docomomo. Se refiere... vamos a ver, este edificio, os he dicho las características de Docomomo y habéis visto imágenes, y por lo tanto esto no encaja, es decir, esto no. Yo tenía que inventarme algo para catalogar un interior magnífico de hormigón temprano de los años 20, que es de Sagunto, pero lo vamos a enseñar ahora. Bueno, y esto también es un felicitaros por este premio tan estupendo, que es el premio Europa Nostra a la rehabilitación, y que esté también ahora reutilizado, digamos, de manera didáctica. Es una idea magnífica. También es lo que quería, lo que quiere Getty, vaya, y lo que quiere Docomomo. Vale, estos son los aclares. Sí. Es que eso me lo ha señalado Óscar, y muchas gracias, que lo vamos a enviar. Vale, bueno, ya veis la estructura magnífica. Y la otra obra que está catalogada en Docomomo en Puerto de Sagunto es el conjunto Churruca, vivienda social. También es consecuencia, digamos, de las instalaciones portuarias y de la industrialización, este conjunto que está también inspirado en lo que era el tratamiento de la ciudad, el tratamiento urbano en el movimiento moderno. Incluso estos pilares inclinados que recuerdan inmediatamente a Le Corbusier, incluso con el empedrado, ¿no? Y veis también lo de los tunchos, es decir, cómo la solución constructiva sale al exterior, no se oculta. Y este es un conjunto que yo ya no estaba en la comisión de selección de obras, yo estaba en el patronato, y me la he encontrado ya seleccionada yo. Cuando selecciona algo de la comunidad no digo nada, pero sin embargo no aparece ficha, con lo cual me hace pensar
que es una categoría B, es decir, las obras son categoría A, por eso he traído el texto, y en este caso es el edificio de oficinas que está catalogado como categoría B en Docomomo. Pero daros cuenta lo importante que son esas dos instituciones, Getty con su programa por todo el mundo y la obra de Docomomo, también universal, y que está defendiendo que esta arquitectura hay que considerarla, reutilizarla. Bueno, pues estoy a vuestra disposición y reiterando mi agradecimiento y mi felicitación. Bueno, pues se abre un turno de palabra a aquel que quiera. Una pregunta, voy a ir serio. La Fundación Getty la fundó el filántropo Paul Getty III, ¿no? El filántropo norteamericano que le secuestraron a su nieto y le cortaron la oreja. Fue ese, ¿no? A ver, no te he oído bien. La Fundación Getty... Paul Getty III. Ah. La fundó. Eso no lo sé, pero había una historia de que le cortaron la oreja. Sí, secuestraron a su nieto y le mandaron la oreja. Lo que tengo entendido es que fue cuando se murió, era muy cascarrabias, el Getty primero, el que hizo la fortuna, era un cascarrabias y se llevaba mal con la nuera. Pero cuando sucedió lo de que le cortaron la oreja y tal y igual, ahí hubo algo. Pero la nuera es la que creo yo ha inspirado todos estos programas de benevolencia, digamos, ¿no? Yo creo que de beneficencia. Yo creo que, pero tú has dicho tercero, es que la fundación ahora no es de una persona, ¿entiendes? Es decir, ahora ya también es una institución que tiene su propio órgano de gobierno. Claro, fíjate la fundación, ¿no? Claro, hay la figura clave en positivo es la nuera, la madre del chico que le cortaron la oreja. Porque el Getty II, es que ya son historias internas que no sé si el Getty II, el pobre hombre, estaba con la heroína colgado, es decir, que no contaba por ese motivo. Ni para el padre, ni para el hijo, ni para la mujer. Era una persona que estaba anulada por la heroína. Entonces, claro, tú hablas del tercero. Yo no sé el chico que le cortaron la oreja, no sé si pinta ahora algo, no tengo ni idea. Lo que yo sí que sé es que el lanzamiento de estos programas de beneficencia fueron la nuera. Pero también con el tema de La Joya, que es donde está en San Diego, ¿no? La sede, digamos, científica, que no es la única, es que en la Fundación Getty, en Los Ángeles, lo utilizan incluso en las películas, es decir, está en la parte de arriba, es una institución enorme, es decir, de hecho, los responsables de Keeping It Modern, con nosotros han cambiado dos en tan poco tiempo, es decir, que es una institución que tiene mucho movimiento y mucha gente con cargos, que yo creo que ahí yo ya no me atrevo a opinar, pero vamos, no sé ni te he contestado. Sí. Es decir, que es una familia que el origen es el fortunón que hizo el abuelo, es el origen. Pues yo ya lo creo. Buenas, muy interesante. Hay una cosa que has presentado en el edificio, que es la nave de efectos y talleres, y repuestos, perdón, futuro museo industrial. Yo tengo plano, vamos, me los han enseñado, de que fue un ingeniero de caminos, Luis Zendoya Barrenechea, quien hizo las trazas de ese edificio, no un arquitecto. Lo siento, los ingenieros de caminos industriales y sobre todo de caminos también han trabajado, aquí en este caso porque Luis Zendoya hizo medio pueblo, ¿no? La primera calle recta, la única que había en ese momento, y más edificios colindantes como por ejemplo, parece ser, las casas que se constituyen en el año 17, las casas del barrio de la compañía. En el 17, cuando se hace la siderúrgica, se hace una serie de planes, una organización muy típica y muy propia de este pueblo, que parece ser que también los firmó él, no arquitectos. Entonces, digamos que más en un pueblo industrial, el arquitecto pues había poquitos, o ninguno quizá incluso, ¿no? Todos los ingenieros, sobre todo los de caminos, que son tan engreídos y tan listos, lo hacen todo tan bien, ¿no? Como dicen ellos, según ellos. Entonces aquí se hincharon a trabajar. Yo creo que
dentro de esta arquitectura industrial a los ingenieros, pues deberíamos de hacerle una especie de subproducto, subcatálogo para ellos. Simplemente aportar eso. Gracias. Bueno. Pero no me... No, bueno, aquí es que, claro, muchas de las cosas que se hacían eran ya de los propios ingenieros que trabajaban en la fábrica. Vamos a ver, claro, evidentemente, es más, en las obras, por ejemplo, el entorno que tiene el premio Europa Nostra, yo no soy partidaria de que se ponga arquitecto desconocido, yo soy más partidaria de poner autor X. Bueno, yo sí, ¿sabes? Es decir, parte de mi trabajo de investigación lo hago con ingeniero, es decir, yo estoy en informes de la construcción, en el equipo editorial, y es porque me puso Manterola, es decir, que tengo tan buena relación con los ingenieros, porque cuando hablo de la contribución residente de la forma, te puedes imaginar, ¿no? Es decir, que el propio Candela, que era arquitecto, que decía que estaba en tierra de nadie, porque para los arquitectos consideraban que era ingeniero y los ingenieros le consideraban como arquitecto. Bueno, hacía esa broma, ¿no? Bueno, en definitiva, que yo soy partidaria, pero los ingenieros no soléis firmar los proyectos. Estoy pensando también en la CROSS. La CROSS también estaba, es una de las obras que yo seleccioné en el primer registro y no aparece autor. ¿Por qué? ¿Qué puse? Ingenieros de la empresa. Los autores, es decir, pero no que arquitecto desconocido, no, es que no interviene. Entonces yo soy partidaria de nombrar bien. No sé si te deja eso más tranquilo. Sí, tengo mucho respeto, además. Imagínate ahora con lo de Cheste, lo más importante ha sido, que no he entrado yo en materia para no extenderme mucho y cortar, digamos, la tertulia, pero lo más importante es el trabajo del Instituto del Hormigón. El Instituto del Hormigón hay algún arquitecto, pero sobre todo son ingenieros químicos y ingenieros industriales y ingenieros de caminos. Es decir, que la principal aportación que hacemos con los Getty, aparte de que haya estudio de la planimetría nueva, imagínate lo que es, bueno, la cuantía en estos proyectos, que son más o menos uniformes de Getty, son pequeñas, son los proyectos, el que más 200.000 euros, para que los vean. Está entre 150 y 200.000, pero bueno, da para equipos. Y entonces, en el trabajo nuestro, los del Instituto del Hormigón, de la Politécnica, se quedaron extrañadísimos, muy positivamente extrañados del estado del hormigón, pasados ya los 50 años de vida. Es decir, que pasado ese periodo, el hormigón, estaban muy gratamente sorprendidos por el mantenimiento que no requería ninguna medida excepcional. Es decir, el único problema que hay de deterioro es, como en todas las ciudades, yo no he entrado en detalle en los Getty, porque son, por ejemplo, la del Gran Arco es la corrosión, porque es metálico. Es decir, la variedad que hay, pero el principal enemigo del mantenimiento de las obras es el agua. Es decir, que los estudios de las humedades, o por ejemplo la Bauhaus, el edificio de Bauhaus, también tiene el Antawar. ¿Qué es lo que hacen? Porque está perfectamente rehabilitado, no necesita proyecto de rehabilitación. ¿Qué han hecho? Han pedido el Grand Tower para monitorizar, que lo tienen todo monitorizado, el tema de las humedades. Es decir, el proyecto Bauhaus ahora, ¿no? Es decir, lo digo un poco porque efectivamente los equipos tienen que ser interdisciplinares necesariamente y con un gran respeto en la parte técnica a los ingenieros, naturalmente. ¿Más palabras? ¿Preguntas? Buenas. Nada, a ver, yo era también por comentaros lo que es más un poquito de aquí, aparte que lo ha explicado fenomenal, lo del movimiento moderno y lo del modernismo y moderno es una cosa cuando vienen también al despacho y gente que esto es modernismo, hombre, pues no, o sea, sí que tienen esa, aquí en España, pues como es muy parecido, no lo tienen muy claro. Bueno, yo quería comentar un poco lo de
que lo que está en el Docomomo, que son el grupo Churruca, yo me acuerdo que nos sorprendió a Oscar y a mí, pues no sé, hace bastantes años, no sé, no algún libro que nos dio el colegio, a lo mejor de algún libro del Docomomo, que entonces mirando dijimos, uy, pues esto es aquí, esto es del puerto. Entonces era algo como que no sabemos y tampoco lo habíamos sabido, que somos arquitectos, hasta que lo vimos en ese catálogo que nos dieron. Entonces, bueno, es cuando le hemos tenido un poco más interés. Nosotros hemos hecho cosas, cuando vamos a hacer inspecciones de edificios, bueno, ya sabéis, como el Grupo Churruca es un grupo muy importante, o sea, son muchísimas viviendas, es de los grupos más grandes que tenemos aquí. Y sí que es verdad que lo que es la estructura y lo que es está bastante bien, o sea, están muy bien hechos, y es importante también lo que has comentado antes con el movimiento moderno, que eran viviendas que, bueno, que al final eran con una salubridad y lo que se buscaba, y están muy bien orientadas, tienen mucha ventilación. Ahora sí que le ha pasado un poco como al Paraninfo de Cheste, que le pusieron un muro y se le ha quitado un poco la gracia. Hay también en Churruca pues estaban todas las galerías, que eran unas galerías bueno, muy grandes, que ahora están por mitad cerradas, cada uno de su país, de su madre, eso que ya le quita un poco el aspecto que debía de tener. Y bueno, pero que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que está aquí en nuestro pueblo, que es de lo antiguo, de lo que tenemos, pero que es un barrio muy chulo. Está un barrio muy chulo, y además, como ha comentado también Concheste, ahí no es solo un edificio, son muchos, que tiene una configuración que, bueno, yo hemos visto foto antigua, yo no lo veía, ¿no? Que había una piscina olímpica, o sea, hay unas calles muy grandes, muchísima salubridad, que en muchas otras zonas de casas dentro del pueblo, o incluso de casas de viviendas en el centro de Valencia. Son unos edificios con mucha salubridad, y que sepamos que lo tenemos aquí, y que hay que hacer por lo menos conservarlos, cada uno dentro de su casa, como siempre, hacen casi lo que quieren, pero también que el exterior pues da una uniformidad que, bueno, que además aquí está reconocida pues a nivel de toda España. Mira, bueno, pues que lo sepamos. Y nada, muchas gracias, y la conferencia a mí me ha encantado, aparte de recordarme viejos tiempos de escuela, que era nuestra profesora. Al hilo de esto, entonces, una propuesta. ¿Qué se puede hacer para la defensa práctica de esta arquitectura? Hay que ponerlo con un nivel de protección en el plan general, porque como decía Teresa, este es un barrio, ya sabes, son pastillas edificadas, con jardines, como comentabas antes, en la universidad, que tenían sus propias dotaciones, un colegio propio, tenían una piscina olímpica, que son elementos que he ido perdiendo. La piscina desapareció hace muchos años. Ahora mismo se acaba de derribar el depósito elevado de agua. Van perdiendo una serie de elementos que al final pierde la configuración. ¿Qué propones tú? Vamos a ver, en primer lugar, lo que estáis haciendo vosotros. Es decir, primero es divulgación. Implicar a los medios de comunicación, eso es fundamental. Yo os he puesto el ejemplo de que cuando estudiaba en los 70 el modernismo no formaba parte del patrimonio, y a base de reivindicaciones y de que saliera en prensa, hay que admitir que es más fácil sacar en prensa la arquitectura del modernismo, con esa figuración exuberante que tiene, que sacar las obras del movimiento moderno. Eso lo sabemos. Pero bueno, en definitiva, hacer divulgación en la sociedad, y un papel fundamental, trabajar con los medios de comunicación, que muchos están ya implicados, es decir, que cada vez más aparece esta arquitectura. Y luego también una observación: todo no es patrimonio, es decir, que cuando hemos sacado estas 3 obras, a lo mejor hay una que es una obra vulgar o con una solución mala, es decir, que ni siquiera todos los arquitectos distinguidos en el movimiento moderno, toda su obra es buena, no es como los músicos, lo mismo, es decir, que hay obra que no es catalogable, ¿no? Es decir, que primero saber qué se tiene que seleccionar. Luego, una cosa que hacemos muy bien en España, que trabajar no la arquitectura aislada. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos aquí, pero en cuanto sales te das cuenta de que son objetos lo que se estudia. Nosotros trabajamos siempre con entornos, siempre, urbanos o paisajísticos o lo que sean. Es una particularidad de nuestras escuelas, de nuestra formación. Pero bueno, lo vengo a decir porque una cosa es obras del movimiento moderno catalogadas o catalogables, y otro es entornos de interés. Es decir, algo puede ser que ninguna obra aislada resalte, pero sí tenga mucho interés en el entorno. Y luego, claro, una cosa es
que se tiene que revitalizar todo. Desde luego, naturalmente, la reutilización es fundamental. Tratar de, en la medida de lo posible, en las piezas catalogadas, conservar el estado original. Cuando os he enseñado la casa Robbie de Flanyor, bueno, os he enseñado la imagen, en la casa Robbie voy a expresar, pues esto era una casa de un particular. No, es una institución, y de manera pedagógica, como vosotros tenéis el Alto Horno, ellos tienen esa casa para enseñar lo que hacía Flanyor Wright, y han rehabilitado con una exquisitez extraordinaria, es decir, que lo han mimado, ¿no? Es la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida de lo posible no tergiversar, y desde luego no son partidarios, lo digo en Getty ahora, del mimetismo, no son partidarios. También hay maneras de actuar, digamos, teniendo en cuenta las características del tiempo que pasa, que evoluciona, pero incorporándolas de manera que sea sensible y de manera que no desvirtúe el estado original. Lo que se está haciendo en Chester nos da ganas de llorar cuando vamos. Es decir, vosotros además tenéis la suerte, porque os lo habéis trabajado, de que ya tenéis el BIC, ¿no? Nosotros no hemos está en vías de, pero yo, desde que saqué el libro fue en 2005. Me estoy entrevistando con los gestores y el alcalde es absolutamente partidario de conservar el interés y es consciente de lo de Getty sobre Cheste ha sido importante, ¿no? Es decir, que no está en contra. Pero ahí choca, por ejemplo, el gerente necesita una piscina, pues hace una piscina. Que necesita cambiar la carpintería, pues cambia la carpintería de pino, de madera de pino, por carpinterías de aluminio, decimos, ¿no? Pero ¿qué inconveniente hay en que sean carpinterías de madera si funcionan perfectamente? Han estado 50 años, es decir, que ¿entendéis un poco? Es decir, mimetismo no, actualización sí, pero siendo muy cuidadoso con el estado original, con los proyectos originales. Y lo de la ciudad sí que es un tema de debate, es decir, que ahí el movimiento moderno se quedará como piezas de arqueología, fijar las facultades de Valencia, ¿no? Estupendo, con los jardines delante, estupendo, no lo estoy criticando, pero sin embargo para un planteamiento urbano ya sabéis que lo último, los holandeses en ese sentido, cómo se está reivindicando la ciudad europea, la ciudad densa, y se está reivindicando la calle. Entonces también es que todo evoluciona y todo tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces lo del movimiento moderno, bueno, pues están muy bien los jardines y sobre todo que va en la dirección de la reivindicación de los parques y del verde en las ciudades. Pero también tiene el inconveniente de lo que estoy yo señalando ahora, que es el abandono de la calle, cuando es algo que a recuperar. Bueno, para ampliar el debate, que hemos acabado muy pronto, si no. Yo vivimos enfrente del grupo Churruca, llamado aquí el Congo. Entonces, conozco la evolución, conozco cómo ha ido degradándose ese barrio, fundamentalmente porque no hay ascensores. No hay ascensores, claro, la gente que vivía en la tercera o cuarta planta, que ya era gente que se estaba jubilando casi, o jubilada, o peor, se quejaba y de hecho se abandonó, y por eso casi hay un montón, no sé exactamente, pero ha habido una época de más de un 15-20% de casas abandonadas, porque claro, no se podía vivir si tú tenías 70 años, 80, cómo subes la bombona de butano, o no tenía gas butano, o sea, gasidad, cómo haces esto y cómo haces lo otro. Entonces, un debate que se ha planteado, bueno, lo he oído decir es por qué no se hacen ascensores. Esto supondría, evidentemente, romper, no sé, por dentro no cabría, me parece, habría que hacerlo por fuera, no sé exactamente cómo sería, romper un poco la estética y la organización funcional, pero haría sobrevivir el edificio por una cosa tan mecánica o tan material como es ascensores, ¿no? Esto
se contempla como una aberración. Es posible actualizar los edificios de viviendas con ascensores. Lo dejo ahí. La envolvente añadiendo cajas y tal. Pero lo he entendido por eso, porque la respuesta no es uniforme. Claro, yo tendría que mirar, ¿no? Para ver. Naturalmente, en la actualidad, una vivienda que tiene una determinada altura y no tiene ascensor no puede sobrevivir en la actualidad. Y además incluso no puede albergar a una determinada gente de la sociedad que ahora, vamos, ya lo sabéis, la normativa, es decir, que todos estén incluidos, vaya. Entonces, pero yo tampoco lo entendía mucho en el sentido de que no hay una norma general, es decir, cada caso, si hay que cambiar la envolvente, se cambia la envolvente, claro. Es decir, no será la primera vez que Herzog y de Melón tienen un proyecto magnífico, o Chipperfield, o los franceses, transformando vivienda social, añadiendo una crujía, no sé si las conocéis, estupendo. Es decir, que la actualización, si se hace con criterio, es decir, cuando yo digo mimetismo, no, es decir, que hay que también tener realismo para que lo que tú vas a obtener socialmente es más importante. Pues también el ejemplo de la calle. Es decir, está muy bien lo de los jardines y está muy bien tal para determinadas áreas, pero no se puede tener. Entonces, el tema de los ascensores hoy en día es algo obligado. Pero hay gente que trabaja muy bien, tenemos ejemplos, como decía, y habrá otros que son chapuzas. Depende. No sé si... ¿Se puede hacer? Sí, sí. Vamos a ver. Depende. La japonesa, que aquí nos hizo un disparate. Yo creo que cuando salen de Japón pierden el Oremus Seijima, que tiene una obra tan exquisita en Japón. Lo digo porque tiene viviendas así y también añadiendo módulos con ascensores, un grupo fantástico. Y aquí nos hizo un desastre cuando le encargaron la ampliación del imán, no sé si visteis la maqueta, sobre la maqueta de la ciudad, no sé si lo visteis. Bueno, esa imagen la tengo en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Y directamente le digo que es un disparate, es decir, que es haber perdido la escala, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta todos los factores. Y luego también el material. Los japoneses trabajan muy bien con las transparencias. Tiene ventajas e inconvenientes, pero yo creo que no hay respuesta global, no hay respuesta total. Y si hay que perforar la envolvente, se perfora. Esa era tu pregunta, ¿no? Hombre, fíjate lo que te he dicho de lo de Herzog y de Melón o de Chipperfield, estas últimas obras que han trabajado sobre vivienda social, los que han perforado, han añadido, han cambiado por completo la imagen. Bueno, pues, ¿hay otras preguntas? Bueno, pues desde Arribista hacemos entrega de la placa. Oye. Muchas gracias por venir y colaborar con nosotros, ha sido muy interesante. Bueno, oye, con muchísimo gusto, con mucho gusto y muy agradecida y mucho ánimo porque estáis en el camino correcto. Vamos, Bueno, antes de acabar e irnos, queremos también informar que el próximo acto de la asociación será el día 7 de enero. Tendremos una exposición en la Casa de la Cultura de aquí de Puerto de Sagunto de Tomás Bueno. Iremos informando de la hora en la que se celebrará el acto. Muchas gracias. Gracias.